Vamos a continuar nuestro estudio, la iglesia dotada del poder del Espíritu Santo. Ya tienen su Biblia a la mano, capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Nuestro último estudio de este libro, tuvimos la oportunidad de conocer a este discípulo de Cristo, que es también conocido como el evangelista. Me refiero a Felipe. Ya habíamos hablado de Esteban, ¿no? De cómo terminó siendo asesinado a pedradas. Y ahora nos toca un poco hablar de Felipe. ¿Quién fue Felipe? Felipe fue uno de los 7 escogidos para alimentar a las viudas. Él fue un diácono. Pero su trabajo como diácono, su servicio como diácono, no terminaba ahí. Continuaba él predicando el evangelio en tiempo y en destiempo. Con la persecución, Felipe salió de Jerusalén y llegó a Samaria. Para los que no saben, Samaria, los samaritanos, eran prácticamente enemigos de los judíos. Era un grupo de judíos mezclados. Durante los exilios que tuvo la nación israelita, los judíos pues fueron exiliados a distintos lugares, Babilonia por ejemplo, y ahí se mezclaron con otras razas, trajeron otras costumbres, otros ídolos, practicaban la idolatría, y entonces para los judíos mezclarse con los samaritanos era como contaminarse. Pero ahí llega Felipe. Felipe llega a Samaria, predica el evangelio en Samaria, y muchas personas reciben a Cristo. Dice el versículo 8 del capítulo 8, que había un gran gozo en aquella ciudad, que esa ciudad se llenó de alegría. Y efectivamente, sí, claro que sí. Había un gran gozo en la ciudad porque la gente había escuchado el mensaje del evangelio de parte de Felipe. Mejor dicho, la ciudad de Samaria recibió la salvación y se llenó de gozo. Era obvio, ¿no creen? Era obvio que al recibir la salvación se llenen de gozo. Era obvio que estas personas experimentaron sanidad, liberación y sobre todo transformación a través de la salvación. Sintieran gozo. ¿No es eso lo que pasó contigo? Recuerden, ¿qué pasó cuando ustedes recibieron a Cristo por primera vez? ¿Sintieron gozo? ¿O salieron de aquí, ay, ahora ya soy salvo, qué problema, ya no puedo tomar, no puedo bailar pegado, ya no puedo hacer nada? No. Tuvieron un gozo que quizás podemos decirlo, podemos describirlo. Era un gozo, una alegría indescriptible. Y eso era exactamente lo que estaba pasando en ese momento en Samaria. La gran mayoría de personas en Samaria recibieron a Cristo. Ahora, imagínense si eso pasaría en Cajabamba. Imagínense el gozo, la algarabía que habría en toda la ciudad de Cajabamba. Y miren, solamente fue una persona la que predicó el evangelio. Una sola persona. ¿Y cuánta gente se salvó? El poder del Espíritu Santo a través de Felipe produjo ese milagro. Ahora, recordemos que Jesús, sí, había sembrado la semilla en Samaria, mucho antes de que llegara Felipe. Y ahora Felipe estaba cosechando esa siembra. Iglesia, no siempre vamos a cosechar. Muchas veces
solamente vamos a sembrar, regar y quizás abonar la semilla. Para mí es un gran gozo cada vez que voy a Estados Unidos, entero que esta persona o esta persona que en algún momento planté la semilla, incluso la regué y la aboné, ahora es un cristiano, incluso está sirviendo en la iglesia, incluso está de misionero en algún sitio. Y muchas veces yo digo, no lo puedo creer, cuando debería ser al contrario. Sí lo puedo creer, porque a través del poder del Espíritu Santo suceden milagros. Y nunca se desanimen de predicarle la palabra a alguien. Y quizás esa persona no va a recibir a Cristo con ustedes, pero mañana más tarde ustedes mismos se van a asombrar de que esa persona ahora es cristiana. Y todo empezó con una semilla que se plantó. Jesús plantó la semilla, Felipe está cosechando, pero el que realmente hizo crecer esa semilla fue el Señor. Y como nos dijo el mismo Pablo en el libro de Primera de Corintios 3:6, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Esto nos enseña, iglesia, el que da el crecimiento es el Señor. Mejor dicho, no basta solo con decir, yo quiero ser salvo. Sí, ese es el comienzo. Pero si queremos realmente crecer en Él, tenemos que acercarnos a Él. ¿Cómo? Conociéndole a través de su palabra, practicando lo que aprendemos, congregándonos y dando testimonios de los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas. Definitivamente Felipe mostró su poder haciendo señales milagrosas a través del Espíritu Santo, de la misma manera que Jesús lo hizo. Y los samaritanos lo escucharon, aceptando, recibiendo el Evangelio de Cristo, y Felipe, guiado con el poder del Espíritu Santo, cosechó. Él cosechó. Iglesia, el verdadero gozo viene precisamente de aceptar y recibir el Evangelio de Cristo. Y este no es un gozo superficial, ni temporal o pasajero. Es el gozo profundo que trae restauración, que trae paz. Esa paz de la que nos habla el apóstol Pablo en Filipenses 4, del 6 al 7, que dice, no se preocupen. Miren cómo empiece. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Y qué pasa en el 7? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Recordemos esto. Cuando compartimos el Evangelio con otros, no solo estamos ofreciendo palabras, sino la posibilidad de experimentar un gozo genuino que trae la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos están gozosos de saber que tienen la esperanza de la vida eterna? Levanten su mano. ¿Cuántos están gozosos si hoy pasa algo de saber que van a ir al cielo? Ese es el gozo permanente que nos da el saber que tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿Me rompió una pata? Sí, pero estoy gozoso porque me voy al cielo. Voy a estar en la presencia del Señor. Cojo, pero voy a estar ahí. Es más, ya no voy a estar cojo ahí. Entonces, concluimos que la persecución es algo que Dios usa para llevar a cabo su propósito. ¿Cuál es el propósito principal? De salvar a todos los pueblos. Él quiere que todos se salven. Y sin duda, gran gozo en aquella ciudad, en Samaria, vino porque Felipe se dejó usar por Dios a través de su Espíritu Santo para predicar el Evangelio y traer
la salvación a los samaritanos. Quizás después del viaje a Marcos, cuando regresemos, los que vamos, yo creo que hay como 12 inscritos, vamos a poder decir que hemos dejado a esa ciudad de San Marcos con un gozo inmenso. ¿Por qué? Cada uno de los que fuimos, predicamos el Evangelio y muchas personas se salvaron. Y sus vidas han sido transformadas. Y a partir de ahí se plantó una iglesia que va a continuar abonando, regando esa semilla. Y quizás un día cuando estemos en el cielo nos vamos a encontrar con esas personas y vamos a decir, oh, ¿te acuerdas de mí? Tú fuiste el que me predicaste en San Marcos. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Entonces, sin duda, el gran gozo de aquella ciudad vino porque Felipe decidió ir y predicar el Evangelio y traer salvación a los samaritanos. Y tal vez la pregunta que siempre tenemos que hacernos es, ¿nos estamos dejando usar por Dios para predicar el Evangelio? ¿Estamos aprovechando esas oportunidades que Dios nos da? ¿O simplemente las estamos ignorando? No me respondan, pero Dios nos llama a cada uno de nosotros. Dios nos llama a cada uno de nosotros, los verdaderos cristianos, a ser valientes como fue Esteban, que entregó su vida, derramó su sangre por el Evangelio, como Felipe y otros más que la Biblia no menciona, a predicar el Evangelio con gozo. Así que si realmente has experimentado ese gozo en tu vida, Dios te invita a compartirlo con otros, no te lo guardes. No, ¿sabes qué? Yo ya soy salvo, a mí, ¿qué me importa? El resto para tu tío Ernesto. No, compartamos ese gozo de la salvación con aquellos que todavía no lo conocen, con aquellos que todavía no son salvos. Vamos ahora a leer los siguientes versículos. Aquí vamos a ver la conversión de un hombre llamado Simón, quien había estado practicando la hechicería, la magia en Samaria. Y esto me recuerda el anuncio que vi aquí al costado de la iglesia hace 2 días. Ahorita salí a verlo, ya no está. Sé que el Señor escuchó mi oración porque dije, Señor, saca ese anuncio de ahí. Pero al costado había un anuncio, Eileen lo vio también, que decía curandero, hechicero, amarres románticos. Dije, si quieres un amarre romántico, casi voy, pero dije, mejor no. Amarres románticos y ponciones de esto y del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, wow, y lo pusieron justo al lado de la iglesia. Si no lo sacaban, yo iba a ir a sacarlo, pero Simón era uno de esos. Simón era uno de esos que practicaba la hechicería, la curandería, la magia, qué sé yo, en Samaria. Y a raíz de eso se había ganado una gran popularidad, ¿no? Era un hombre famoso en Samaria. Pero fíjense, al escuchar la predicación del Evangelio por parte de Felipe, este personaje llamado Simón se interesó en el mensaje y sobre todo en el poder del Espíritu Santo. Él vio cómo Felipe hacía milagros que él no podía hacer. Y se dio cuenta del verdadero, del genuino poder de Felipe a través del Espíritu Santo. Sin embargo, su actitud hacia el Evangelio revela mucho
acerca de las verdaderas motivaciones humanas, del arrepentimiento genuino y de la importancia de recibir la gracia de Dios. No, esa gracia de Dios con un corazón sincero. Así que aquí vamos a ver tres aspectos importantes que se encuentran en este pasaje. Vamos a leer capítulo 8, los versículos del 9 al 13, que dicen: ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, quien anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Punto 1, si estás tomando nota, la verdadera conversión. Siempre decimos desde el púlpito, o hay una verdadera conversión o hay un verdadero convencimiento. ¿Eres convencido o eres convertido? ¿No? Y en los primeros versículos de este pasaje se describe a un personaje muy singular de nombre Simón. Un hombre que aparentemente tenía un gran poder e incluso era reconocido por la gente de Samaria como el gran poder de Dios. ¿No? Sin embargo, lo que Simón estaba ofreciendo no era el verdadero poder de Dios, sino un poder que venía de las tinieblas. Muchas veces vas a un curandero, a un brujo, a un como se llame, y él va a mezclar Dios, los santos, con todo lo que él hace, ¿no? Para confundir a la gente. ¿A quién confunde realmente? ¿O quién realmente le cree a este curandero? ¿Sabe quién le cree? Aquellos que conocen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se contradice. Si tú no conoces tu palabra, puedes ser fácilmente engañado. Yo recuerdo hace más de 12 años, en el 2007 al 2009, cuando estuvimos de misioneros en Lurín, al sur de Lima, una de las principales profesoras de catequismo de la iglesia de allá, tenía un promedio de 30 a 40 jóvenes que les estaba enseñando el catequismo, nos alquiló su casa y a raíz de que nos alquiló su casa, pues terminó convirtiéndose, se hizo cristiana. Y entonces fue donde el cura y le dijo: señor cura, ¿saben qué? Yo a partir de ahora no voy a enseñar más catequismo porque no creo en él y soy cristiana. Dijo, y la palabra de Dios dice esto, esto y el otro. El cura solamente le dijo: respeta mi investidura. Y ella se retiró. Pero como el cura y el brujo de la ciudad trabajaban juntos, ella dijo, ella tenía su oficina ahí en la asociación, ella dijo: tengo miedo porque ahorita va a venir el brujo a llamarme la atención. Y yo le dije: mira, si viene el brujo a llamarte la atención, lo único que le vas a decir es: ¡fuera Satanás en el nombre de Jesús! ¿Nada más? Sí, ok. Pues efectivamente al día siguiente llegó el brujo. Y que ¿cómo es posible que tú... Y ella se paró y le dijo: ¡fuera Satanás en el nombre de Jesús! Dice que el brujo salió corriendo. La palabra de Dios tiene poder. Jesús tiene poder. El Espíritu Santo que vive en nosotros tiene poder. Felipe usó ese poder para predicar en Samaria y muchas personas se salvaron. Cuando Felipe llega a Samaria, el Evangelio, las personas empiezan a creer en Jesús como el Cristo y se bautizan. Iglesia,
esto es un ejemplo claro de la verdadera conversión. No es solo creer en un poder sobrenatural, sino creer en el poder de la obra redentora, liberadora, salvadora y transformadora de Jesús. No solamente estamos salvos, no, sino que Él nos da la esperanza de la vida eterna. Él transforma nuestra vida. Antes éramos así, ahora somos así. Tiene que haber habido un cambio, esa es la verdadera conversión. Hay un cambio que la gente lo puede ver y puede decir, sí, realmente este es cristiano, realmente este ha recibido a Cristo. Antes era así y ahora no, ahora es diferente, ha cambiado. Los samaritanos estaban siendo transformados por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Lo más curioso de esto es que Simón estaba jactándose, dice el texto, de ser un gran personaje. O sea, el pueblo de Samaria, desde los grandes hasta los pequeños, le reventaban cohetes, como lo ensalzaban y lo adoraban. Y dice el texto en el versículo 11 que los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Los samaritanos incorrectamente asumieron que porque Simón tenía un poder espiritual, era de Dios. Sin embargo, eso simplemente no era cierto. Iglesia, entendamos que toda forma de hechicería, adivinación, magia, que te lean las cartas, que te lean las manos, se condena. Lo podemos ver en el libro de Gálatas 5, del 19 al 21, que dice, las obras de la carne se conocen muy bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. ¿Y qué dice el 20? Idolatría y hechicería. Odio, discordia, celos, arrebatos, etcétera, 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 etcétera. Lo pueden leer ahí. Pero la hechicería es uno de los medios más efectivos que Satanás emplea para estorbar la predicación del Evangelio. Recordemos que Satanás, en su afán de imitar a Dios, también hace milagros. Y muchos pueden decir, ¿qué? ¿Cómo que Satanás hace milagros? Por supuesto que sí. Satanás también puede hacer milagros. ¿Saben lo que significa milagros? Hechos sobrenaturales. Satanás puede hacer que un árbol tenga la forma de una virgen y que todo el mundo vaya y adore a ese árbol. Y eso, de esa manera desvían la atención de esas personas a Jesucristo. Esa es su intención, desviarnos de la verdad. Así que, y con ello, si no conoces bien la palabra de Dios, puedes ser fácilmente confundido. Iglesia, Felipe predicaba a Cristo. Y predicar a Cristo incluye la predicación del reino de Dios y el nombre de Jesús. Los que no predican el reino, no predican a Cristo. Y lo podemos ver en muchas sectas. Cuando predicas a Cristo, las personas lo reciben y son salvos. Y no solamente eso, sino que son trasladados al reino y añadidos a la iglesia y se bautizan en el cuerpo. En otras palabras, los salvos se reciben en la familia de Dios. Los cristianos son miembros del cuerpo, son piedras vivas en su templo. Son ciudadanos de su reino, son ovejas de su redil, dice la palabra. Es imposible predicar el evangelio del reino de Dios sin predicar lo que la Biblia dice acerca de la iglesia en el libro de Efesios 1, 22, 23. No lo tengo. Sí lo tengo. Pablo habla enfáticamente acerca del reinado de Cristo y concluye diciendo que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Escuchen bien, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Nosotros somos ese cuerpo. Ahora, el propósito de Simón era ser exaltado y como resultado de ello, ganar dinero. Ganar dinero. Y Simón
se predicaba a sí mismo, pero no fue así con Felipe, quien exaltó a Cristo. Recordemos lo que dice la palabra en Mateo 23:12. Porque el que a sí mismo se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Repito, porque el que a sí mismo se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Y quizás la pregunta sea, ¿quién es el que lo va a humillar y quién es el que lo va a exaltar? ¿Yo? ¿El primo, el hermano, el esposo, la esposa? No. Dios es el que te va a humillar. Y Dios es el que te va a exaltar o enaltecer. Dice el texto, porque al que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y eso fue exactamente lo que pasó con Simón. Los samaritanos creyeron a Felipe, quien anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. O sea, ellos vieron el gran contraste entre el poder de Simón y el poder de Dios demostrado a través de Felipe. ¿Y qué hicieron? Rechazaron a Simón. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Tú no eres nada. Este sí realmente tiene poder. Pero tu poder es falso. El poder de él es auténtico, es real, es genuino, lo podemos ver. Es permanente. La salvación no es temporal, es permanente, es eterna. Luego dice el texto que tanto hombres como mujeres se bautizaron. Observamos aquí que en todo caso de conversión, la gente oía, creía y era bautizada. Así que si tú has oído, creído y todavía no has sido bautizado, vamos a anunciar pronto un bautizo, ya lo avisaremos, así que estén meditando en eso. Aquí dice Lucas, el autor de este libro, que se bautizaban hombres y mujeres. Pero fíjense que no dice hombres y mujeres y niños, no dice niños. ¿Por qué no dice que se bautizaban niños o bebés? Solamente se bautizaban los que oían atentamente y creían. Además de esto, el bautismo es para los que sus pecados han sido perdonados y quieren dar un testimonio público de su conversión. Y los niños o bebés no tienen pecado. O sea, el bautismo es un testimonio público de tu conversión. El bautismo lo hacemos afuera, el bautismo lo hacemos en un río, en el mar, un mar cerca. De tal manera que otras personas puedan ver y que tú al entrar en el agua y salir puedas decir públicamente, antes era así, ahora soy así, ahora soy un cristiano. Y estoy dando mi testimonio público de que soy un cristiano. Ya no soy un cristiano que está en el closet escondido ahí y que no le quiere decir a nadie que soy cristiano porque seguro que se van a burlar de mí, que va a decir mi familia, que hemos traicionado las tradiciones, etcétera, etcétera. No, públicamente estoy diciendo que soy un cristiano y que le he entregado mi vida a Cristo. El libro de Mateo 18:3 nos dice, entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esto nos indica que los niños no necesitan recibir a Cristo, son bebés, son niños que no tienen uso de razón, no necesitan bautizarse. Por lo tanto, si algo les pasa, ellos van de frente a la presencia del Señor. Y no como nos han enseñado, que si no se bautizan van al infierno. Eso es totalmente falso, la Biblia no lo dice en ninguna parte. Pero luego dice en el versículo 13, que Simón mismo creyó y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. ¿Qué vemos aquí? Antes todo el mundo seguía a Simón. Ahora Simón sigue a Felipe. Simón creyó. Esto indica que él sabía que practicaba la hechicería con engaños, con trucos, que era falso.
Él comprendía que el poder de Felipe era un poder genuino y no engañador. Simón estaba sorprendido al ver las señales hechas por Felipe, de la misma manera que antes de esto, el pueblo estaba sorprendido de la magia que él hacía. Simón fue convencido por la predicación de Felipe y sus milagros asombrosos, hasta el punto en que declaró la fe, fue bautizado y andaba siempre con Felipe. Simón se convirtió en un seguidor de Felipe y su ministerio. En el caso de nosotros, iglesia, cuando recibimos a Cristo, debemos convertir o nos convertimos en seguidores ¿de quién? ¿Del pastor Juan? ¿De Eloida? ¿De Eileen? ¿Sandra? No, nos convertimos en seguidores de Cristo, ¿no? Y su ministerio. ¿Cómo conocemos el ministerio de Cristo? Leyendo su palabra, leyendo los evangelios. O sea, hasta este punto, en el versículo 13, no hay nada que indique que la fe de Simón era falsa o insincera. Sin embargo, su fe va a ser probada por su conducta a lo largo del tiempo, como pasa igual con nosotros. Vamos a ser constantemente pasados por el fuego de la prueba para ver si realmente estamos firmes en la fe. Iglesia, la verdadera conversión no consiste en ser impresionados por poderosos signos y prodigios o milagros, sino en poner nuestra fe en Jesucristo y recibir su gracia. Y al hacerlo nos convertimos en nuevas criaturas, dejando atrás nuestro pasado y abrazando una nueva vida en Cristo. Lo hemos leído y lo hemos visto cuando dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, o sea, si realmente hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y nos mantenemos siguiendo a Cristo, leyendo su palabra, congregándonos, practicando lo que aprendemos, eso quiere decir por lo tanto, si alguno está en Cristo. Entonces, sí, realmente es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Con esto no estoy diciendo que ya somos perfectos, para nada. Hay muchas cosas todavía en nuestra vida que tenemos que perfeccionar, que tenemos que cambiar. Caminamos en santidad, dice la palabra, en Cristo Jesús. Y seremos transformados constantemente hasta que Él venga. Entonces, Pablo nos dice que somos una nueva criatura. Ahora yo pregunto, ¿estamos nosotros buscando solo los beneficios visibles del cristianismo? ¿Queremos recibir milagros y bendiciones todos los días? ¿Y solo por esa razón nos acercamos a Jesucristo? ¿O estamos buscando a Cristo de manera genuina? Leamos los versículos del 14 al 19, que dicen, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Podríamos decir, y ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y pidió, denme a mí también ese poder para que todos a quienes yo les impongo las manos reciban el Espíritu Santo. Este denme en el griego significa véndanme, véndanme, yo les compro ese poder, véndanme, acá tengo billetes, yo se los compro, yo quiero tener ese poder, con eso voy a ser inclusive más admirado,
más exaltado. Me va a seguir más gente, voy a tener más seguidores. Punto 2, si estás tomando nota. Las motivaciones equivocadas. Con esto no estoy diciendo que Simón no había recibido a Cristo, ni que no era un cristiano. Era un bebé cristiano. Tenía mucho que aprender. Y en su caminar como nuevo cristiano, cometió el error de querer comprar un poder que no se compra. Cuando Jesús le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos, lo vemos en Mateo 16, 19, que dice, le habla a Pedro y le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es quizás una de las declaraciones más poderosas que Jesús hace. Estas palabras no solo tienen un significado profundo para el apóstol Pedro, sino también para cada creyente en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, ahora como cristianos, como seguidores de Cristo, a través del Espíritu Santo, tenemos ese mismo poder para atar y desatar. No solamente el pastor, no solamente los apóstoles, todo aquel que ha recibido a Cristo tiene el poder del Espíritu Santo para atar y desatar. Imagínense, Jesús le da a Pedro y a través de él a la iglesia, que somos nosotros, una autoridad espiritual asombrosa. Las llaves del reino de los cielos. Y quiero detenerme un poquito aquí para entender por qué los apóstoles enviaron a Pedro. ¿Qué tenía Pedro que Felipe no tuviera? Veamos 3 aspectos rápidamente. Primero, la autoridad dada por Jesús. Las llaves en la Biblia son símbolo de autoridad. En el contexto histórico de Mateo 16, 19, ya lo hemos visto, dice que las llaves representan el acceso, el control y la administración de algo muy importante. Yo no tengo las llaves de tu casa. Tú tienes la llave de tu casa. Y si adentro tienes una caja fuerte, yo no tengo la llave ni la combinación. Solamente la tienes tú. Porque es algo muy importante. Es tu casa. Hay objetos valiosos dentro de tu casa. Por lo tanto, solo tú tienes esa llave. Jesús inicialmente le dio esa llave a Pedro. Jesús le entregó a Pedro autoridad para abrir y cerrar el reino de los cielos. Esta autoridad no es meramente un poder humano, sino que es una autoridad espiritual dada por el mismo Dios. Y cuando Jesús le da a Pedro las llaves, está mostrando que a través de la iglesia, Él quiere que su reino sea manifestado en la tierra. No se trata solo de la autoridad sobre las puertas de un edificio o una ciudad, sino sobre el acceso al reino eterno. Nosotros tenemos esa llave para dar acceso a una persona al reino eterno. Si nosotros predicamos el evangelio a una persona y esa persona decide en ese momento recibir a Cristo y tú oras con esa persona para que esa persona reciba a Cristo y ella lo recibe, acabas de abrir las puertas del reino eterno para él. ¿Se dan cuenta? Tenemos esa llave y no la usamos. La tenemos guardada en el bolsillo. Este poder no es solo para predicar el evangelio, sino también para ser agentes de reconciliación entre Dios y el hombre. Juan 14, 16 nos dice el mismo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Y nosotros tenemos esa llave para que eso suceda. Segundo, la responsabilidad de atar y desatar. Jesús dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta es una expresión de gran responsabilidad, iglesia.
que nosotros tenemos el poder de declarar lo que es correcto y lo que no lo es a través de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo, aten y desaten, no se refiere solo a las decisiones personales, iglesia, sino a la autoridad espiritual para declarar lo que está de acuerdo con los principios del reino de Dios. En otras palabras, si tú conoces la palabra de Dios, tú puedes decir, eso no está bien, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. O eso está bien, porque eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Estás atando y desatando. Atar significa restringir, poner límites o declarar que algo es ilegal o injusto en el reino de los cielos. Y desatar, por otro lado, significa liberar, perdonar y permitir que algo o alguien reciba la gracia de Dios. Esto es un llamado para nosotros los creyentes, iglesia, a ser responsables en el ejercicio de la autoridad que se nos ha dado. Tenemos esa autoridad a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado. Acordémonos lo que nos dijo cuando Jesucristo ascendió. Yo me voy, pero les voy a enviar la promesa de mi Padre, el poder del Espíritu Santo, y estará sobre ustedes. Y van a tener poder para ser mis testigos, tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Tenemos ese poder, iglesia. Y yo, esta mañana, los exhorto a que usemos ese poder. Que no lo tengamos guardado, que saquemos esa llave y abramos esa puerta. Hay tantas personas que todavía no conocen de Cristo. Imagínense el gozo que habría en esta ciudad si más personas conocieran de Cristo. Y depende de todos nosotros que prediquemos el Evangelio en tiempo y en destiempo. Sí, me voy a una fiesta, qué bueno, pero voy a predicar el Evangelio. Sí, me voy a una actividad, qué bueno, pero Señor, muéstrame si hay ahí una persona a la que yo pueda predicarle el Evangelio. Dame esa oportunidad, abre mis ojos espirituales. Nosotros debemos ser como cristianos personas que oramos constantemente para que el Señor nos dé la oportunidad. Abra esa puerta, saquemos la llave y que podamos predicar el Evangelio a cualquier persona, que no tengamos vergüenza, que no tengamos temor. Porque si Jesucristo viene hoy día, muchas personas se van a quedar. Y quizás cuando estemos arriba el Señor nos diga, oye, te puse a fulano a tu lado para que le predicaras el Evangelio y empezaste a chismear con él en lugar de hablarle de la palabra de Dios. Te puse a fulano ahí al costado para que le hable y le hablaste de fútbol. Le hablaste de un programa de televisión. No, que yo estoy viendo esa serie, tú también deberías verla. Y Dios nos da oportunidades así para que nosotros no perdamos tiempo. No estamos en el tiempo de perder tiempo, valga la redundancia. Estamos en el tiempo de predicar el Evangelio constantemente. Estamos cerca, iglesia, de que Jesucristo venga por nosotros. No perdamos tiempo. Amén. Vamos a orar. Ahí nos vamos a quedar por ahora. Hay mucho todavía que tenemos para hablar. Pero vamos a quedarnos ahí mientras la banda viene. Vamos a orar. Pero quiero que antes de orar recapacitemos en esto que hemos aprendido hasta ahora. ¿No? Si realmente somos convertidos o convencidos. Yo no lo sé. Solo el Señor lo sabe. De repente tú estás aquí y tienes dudas de tu convertimiento. De repente estás aquí y te has alejado del Señor. Por X, Y razones nos pasa que nos alejamos del Señor o que, ¿sabes qué? No sé, no estoy seguro y quiero estar seguro. Yo te invito ahí, mientras estás sentado, que bajemos la cabeza todos y nos tomemos un tiempo. Si el Espíritu Santo te está hablando en este momento, yo sé que el Espíritu Santo está aquí tocando corazones. Y de repente tú eres una de esas personas que te has alejado del Señor. O de repente crees que porque has caído en algún pecado ya no puedes
regresar a los brazos del Señor. Quiero decirte que es todo lo contrario. El Señor está esperándote con los brazos abiertos. Él quiere recibirte, Él quiere apapacharte, Él quiere decirte que te ama, que tú eres su hijo y que Él nunca te va a abandonar. De repente tú eres esa persona. O eres de esas personas que dudas. No sé si soy salvo. No sé si me muero, ¿a dónde voy a ir? No sé si viene Jesucristo, me va a dejar o me va a llevar. No lo sé. Pero quiero estar seguro. No pierdas la oportunidad de tener esa seguridad hoy. No esperes a mañana. Así que si tú eres esa persona, yo quiero orar por ti en este día. Repite después de mí: querido Dios, hoy reconozco que soy un pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy me arrepiento de haberme alejado de ti, Señor. Hoy quiero estar seguro de mi salvación. Hoy quiero estar seguro que si me voy a estar en la presencia contigo, Señor. En tu presencia, Padre. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser una nueva criatura. Yo quiero regresar a tus caminos, Señor. Gracias, Padre lindo. Gracias por tu gracia divina. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.